A través de un comunicado, el ELN finalmente aceptó haber instalado el poderoso artefacto explosivo en Tibú que causó la muerte de 2 policías y una mujer. En el texto del documento señalan que fue el Frente de Guerra Nororiental quien ejecutó la acción terrorista. Nuestra más reciente acción tiene como escenario la cabecera municipal de Tibú, donde el pasado 24 de mayo unidades pertenecientes a nuestro Frente de Guerra Nororiental activaron una mina al paso de una patrulla de la Policía Nacional, quien se movilizaba en vehículo de la institución. El ELN añadió en este comunicado: lamentamos que en el curso de la acción, por accidente, hayan sido afectadas la señora Lucy Caterín Castillo Cárdenas, quien fallece, y la señora Elizabeth Rosales, quien resultó herida. Indicaron además que la instalación del artefacto explosivo fue una respuesta a las intimidaciones de las últimas semanas de la fuerza pública contra personas que viven en la frontera. Este hecho se suma a lo ocurrido hace menos de 15 días, en el que el comandante del municipio del Tarra, también perteneciente al Catatumbo, fue asesinado por un francotirador del ELN. Y tras conocer esta confirmación por parte del ELN sobre la autoría del atentado en Tibú, vino la respuesta del gobierno. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, definió como un gesto de responsabilidad que ese grupo armado reconociera que estuvo detrás del acto terrorista. Esto fue lo que dijo. Desde el comienzo hemos repudiado ese hecho, que el ELN se lo atribuya, pues es un gesto de responsabilidad para aclarar la situación, y ya habrá el momento y el escenario judicial para que estos hechos sean sancionados. Lo que tenemos que decir que por lo menos ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad desde el comienzo porque nadie se los atribuye. Así que creemos que lo que sigue es tratar de pactar lo más pronto este cese de fuego, evitar que este tipo de situaciones se repitan. Es el propósito. Y estas palabras de Danilo Rueda que ustedes acaban de escuchar no tardaron en generar críticas y polémica, por lo que el comisionado tuvo que hacer un video aclarando qué fue lo que quiso decir. Según su oficina de prensa, sacaron de contexto su declaración. El ELN se atribuyó este atentado de terror en Tibú. Hemos repudiado desde el comienzo este hecho sin saber qué eran los autores. Esperamos que este gesto de afirmar su responsabilidad luego tenga un escenario de esclarecimiento judicial y de mecanismos de reparación frente a todas las víctimas. Eso es una acción desproporcionada que además afectó a civiles. Este tipo de acciones está en contra del DIH, que es parte de las normativas que dice el ELN aplica en sus operaciones armadas. Este hecho tampoco nos puede llevar, a pesar de lo doloroso, a desistir en construir el escenario de paz. Gran polémica ha generado esta reacción del comisionado de paz Danilo Rueda después de que el ELN se atribuyera ese atentado terrible en la zona del Catatumbo, que terminó dejando un saldo de 2 policías muertos y una mujer civil, además de ello, muerta también. Y digo que gran polémica en parte porque un sector del país tiene rechazo a que se siga negociando o intentando negociar, dialogando con el ELN en medio de estos delitos atroces, y en parte también por la manera como reacciona en la forma y en el fondo el comisionado. Creo que sobre el primer punto hay algo que hay que observar, y es que en muchos casos se negocia en medio de la guerra. De hecho, las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC antes de lograr un cese al fuego bilateral se dieron en medio de la guerra. Y eso quiere decir que esas atrocidades de la guerra pues deberían ser en principio aceptadas por una sociedad que está buscando lograr la paz. Ahora bien, ¿aceptadas en qué condiciones? Aceptadas, creo yo, con 2 factores deberían ser. Uno de ellos, el rigor con el cual el gobierno debería estar ejerciendo el monopolio de la fuerza en las distintas regiones del país. Es muy distinto un gobierno que acepta negociar con grupos armados ejerciendo ese monopolio de la fuerza o tratando de ejercer el monopolio de la fuerza, y otra, un gobierno que está permanentemente dando instrucciones encontradas, que dice que, por ejemplo, el secuestro de unos policías es un cerco humanitario y así sucesivamente. Creo que esa debilidad desde la cual está negociando el gobierno de Gustavo Petro es uno de los factores claves a tener en cuenta. Pero 2, el tono en las palabras y en el tono con que el comisionado
comisionado de paz se ha referido a este hecho. Por una parte ha dicho que es un gesto de parte del ELN el haber reconocido este hecho atroz. Creo que había palabras mejores que decir que eso es un gesto. Creo que el reconocimiento hay que señalarlo, pero no calificarlo como algo dadivoso, como algo generoso de parte del ELN. Ese es apenas el comienzo para que el ELN o cualquier otro grupo armado siga cometiendo atrocidades solamente para que el gobierno le reconozca posteriormente el gesto de haber reconocido que cometió esas atrocidades. Creo que es tremendamente equivocado plantear las cosas en esos términos. Vaya uno a saber si fue una exigencia de la mesa de negociación o por qué el gobierno está siendo tan tremendamente generoso con el ELN en ese calificativo. Pero dos, es el tono con el cual se pronuncian estas palabras y con la manera como cierran. El tono es casi que recitando, casi que diciendo sí, lo rechazamos, pero sin mostrar ningún tipo de sentimiento de rechazo genuino, casi que sin poder invocar a las víctimas para ser su vocero, el Estado colombiano en este caso. Pero además de eso, terminar el mensaje del comisionado de paz una vez más: estamos listos a seguir dialogando, estamos listos a volver a la mesa, estamos listos a lo que ustedes quieran, es casi que una posición de negociar desde la derrota o por lo menos desde una posición de tremenda debilidad. Creo que la sociedad colombiana está tremendamente indignada con esta actitud del comisionado de paz, no tanto porque no se deba negociar en medio de la guerra cosas que ya se han hecho, sino por la manera, el estilo, en contenido, en forma y en fondo que está planteando el comisionado, que es desde una debilidad tremenda y casi que listo a cualquier cosa con tal de que el ELN siga adelante en la negociación.